Son las imágenes cedidas por el diario La Verdad de un petrolero a punto de encallar a 100 metros de la costa de Cartagena. El humo y las chispas que se ven son resultado de las maniobras de roce para evitar la tragedia. Una tragedia que podría haber sido peor que la del Prestige. ¿Por qué? Porque el buque Front Siena llevaba en su interior el doble de crudo que el que se hundió en Galicia. Fíjense, 150.000 toneladas que hubieran provocado una catástrofe medioambiental sin precedentes en nuestro país. Aquí ven también una comparativa de las dimensiones de ambas embarcaciones. El del incidente de Cartagena es más grande que el de Galicia, como ven, 243 metros de eslora, 34 de manga, frente a los 275 del Front Siena y los 48 metros de manga. Recordemos que la tragedia del Prestige vertió al mar más de 60.000 toneladas de fuel que tiñeron de negro unos 3.000 kilómetros de costa gallega. Una tragedia ambiental que afectó a unos 23.000 animales de 9 especies distintas. La marea negra dañó 148 espacios naturales protegidos. Todo esto ocurrió el 19 de febrero, pero se ha conocido ahora. El Front Siena se detuvo a 100 metros de la costa. La habilidad del práctico, que estaba de guardia, evitó que se consumara una catástrofe de consecuencias incalculables. Fue el práctico portuario que salió a su encuentro a dirigir las operaciones el que se dio cuenta que algo no iba bien. Llevaba un rumbo errático y una velocidad excesiva para la cercanía del puerto. Sin disminuir la velocidad y con más de 150.000 toneladas de crudo en su interior, el peligro se acercaba y esto obligó al práctico a trepar hasta la cubierta del petrolero arriesgando su vida en plena noche. Había que parar la mole antes de que fuese demasiado tarde mientras la tripulación del barco se mostraba despreocupada. La experiencia del práctico y una habilidad asombrosa lo llevaron a fondear de urgencia las dos anclas del buque del tanque. Con riesgo de partir las cadenas, llevaron la maniobra a cabo y el resultado son las chispas saltando del roce con los escobenes y un buque dominado. Tras media hora de angustia y tensión, el Front Siena quedaba bajo control a solo 100 metros de la costa más cercana en Punta de la Podadera. La peligrosa operación se saldó con éxito con una sanción de más de 400.000 euros de fianza al barco y la tripulación relevada para continuar su viaje. Hemos hablado con el héroe que evitó la tragedia en la costa de Cartagena. Asegura que la tripulación del Front Siena tenía falta de formación, experiencia y profesionalidad. Cree que un choque del buque hubiera dejado el puerto inactivo durante meses, además de la catástrofe provocada por el derramamiento del crudo. El responsable de haber evitado una auténtica catástrofe en Cartagena tiene nombre y apellidos. Yo veía cada vez más encima de tierra, digo, veremos ser. Antonio Lario es el práctico que consiguió detener el petrolero a apenas 100 metros de la costa. Nos cuenta cómo vivió los momentos de verdadero agobio. Corriendo como un loco porque veía lo que se venía encima. Varios días después de lo sucedido recuerda cómo comenzó a percatarse de lo que estaba ocurriendo. Que venía con rumbo erróneo. Y sobre todo, y después ya miré en los aparatos que venía a una velocidad excesiva. Velocidad excesiva que advirtió al capitán, a lo que éste hizo caso omiso. Se aproximó al buque y subió poniendo en riesgo su propia integridad. Con mi propio riesgo subí a cubierta, la cubierta oscura por completo. Una vez arriba se dio cuenta de que ni el capitán ni el resto de la tripulación eran conscientes del peligro. Porque lo primero que me dijeron era buenas noches y que si quería un café o un té, ¿no? Y una vez se lo hizo saber, el capitán se quedó bloqueado por la falta de experiencia. Asustado, totalmente en shock, no hacía nada, tuve que activarlos a base de gritos. Desde ese momento Antonio tomó el control de la situación. Ante un, digamos, kamikaze como este hombre, nuestra profesionalidad, nuestra pericia para conseguir parar el barco en este caso, ¿no? Y sabiendo que tenía que actuar a contrarreloj. Si hubiera ido rumbo a Escombreras, había más tiempo para parar el barco y no habría habido tantos problemas. Pero hacia Cartagena no había tiempo, ¿no? Ni espacio, evidentemente. Tras poco más de 5 minutos de máxima tensión, logró su objetivo. Y gracias al fondeo, a la máquina atrás, los remolcadores, uno empujando, otro tirando, pues conseguí parar el barco. He sido yo porque me tocó a mí. Pero que cualquier compañero mío hubiera hecho lo mismo. En más de 20 años de experiencia había vivido situaciones límite, aunque no a este nivel. Tanto como esto no. Tanto como esto no. Y consiguió evitar una auténtica tragedia. La pericia de Antonio salvó una situación para la que existen protocolos de seguridad. Javier, cuéntanos en qué consisten.
Pues hablamos de protocolos de actuación que comienzan aproximadamente 2 horas antes de la llegada de cada uno de los buques, con el contacto con el capitán para ir informando de las condiciones en que se encuentra el mar o la posición de otros barcos que haya en la zona. Puede fondear a una distancia de la costa, pero si atraca en el puerto, como era este caso, en función de esas condiciones, el práctico portuario que esté en ese momento comunica la velocidad a la que tiene que entrar en puerto, algo que evidentemente no sucedió en este caso. Una vez el práctico se encontraba a bordo del buque, avisó por control la Capitanía Marítima, se activó el plan de emergencia en el puerto e incluso se activó a una embarcación de salvamento marítimo por si se necesitaba algún remolque o para poner barreras en caso de que se hubiera producido el derrame de petróleo en el agua.